de Life of Life. El sábado de hoy nosotros quisimos hacer algo diferente, un formato diferente, un poco más espontáneo, más orgánico, más ameno, más interactivo, también interactivo en el sentido de que ya vamos a darle la oportunidad cada vez más a todos ustedes para que contemos historias. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es que, como siempre, uno de los segmentos más gustados eh, dentro de los sábados son las trivias. Y a través de las trivias es que vamos a irnos por estas. Ayer aprendí un término nuevo, estas elipses. En teatro, elipses son, yo no sé si han visto en las películas que uno recorre como que muchas épocas de la historia, así como en un flashazo, ¿no? Entonces en teatro es como que en una escena de 2 minutos, tú te vas por 5 o 6 o 7 o 10 años de historia. Eso es una elipse, ¿no? En teatro. Ayer aprendí ese término. Entonces, a través de estas trivias, vamos a hacer como esas elipses por las épocas de la historia de Panamá. Hoy que las estaba revisando otra vez, me di cuenta de que, chuzo, va a ser difícil llegar hasta la época contemporánea o el periodo de la época democrática. Pero bueno, la idea es que vamos a irnos, vamos a irnos por la historia de Panamá. Entonces, bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Rob y soy cofundador de Livewalk. Y Livewalk es un emprendimiento social cultural cuya misión es rescatar y dar a conocer la historia de Panamá de la manera más entretenida e interactiva posible por medio de experiencias. ¿Ok? Entonces, siempre hacemos algo como para conocernos bien rápidamente y vamos a hacer eh, vamos a esperar que nuestra señora productora, que es mi esposa, mi adorada, bellísima y queridísima esposa, nos lance la primera trivia. Y la primera encuesta para conocernos un poquito más es: ¿cuántas veces has participado en nuestro Life of Life? ¿Es tu primera, segunda, tercera, cuarta vez, quinta o sexta? ¿Ok? ¿Cuántas personas están contigo viendo esta sesión en estos momentos? ¿Estás solo, con una, dos o más de tres personas? La tercera pregunta dice, sí, desde el punto de vista histórico, esto nos ayuda mucho a planificar nuestras otras sesiones. Desde el punto de vista histórico, ¿cuál de los siguientes temas te gustaría escuchar más en las siguientes sesiones? Tradiciones y costumbres, geopolítica, música, étnicos. La cuarta pregunta dice, ¿cuál de los siguientes periodos de la historia es el que más te intriga y por lo tanto estarías dispuesto a descubrir? Ok, y ahí admitimos nuestras respuestas. Vamos a ver qué nos dice la gente. Mientras tanto, vamos a darle un par de segundos a la audiencia. Mientras tanto, yo voy a poner aquí en vivo en Instagram. Ok, bueno, dice la gente que la mayoría la mayoría de nuestra de audiencia es la segunda vez que está con nosotros. Fantástico. Sí, esa es la mayoría, pero bueno, ya hay gente que ha participado 3, 4, 5 y para nosotros es un gran, gran placer para todos aquellos que nos visitan por primera vez. Eh, la mayoría de ustedes están solos y hay algunas personas que están con otra persona también acompañándoles. Bueno, se sigue manteniendo la tendencia de que esto, a la gente le gustan mucho los temas de tradiciones y costumbres y eso en cuanto a la época colonial. Ok, súper, súper. Ok, vamos a ver. Me gustaría escuchar a alguien que esté aquí por primera vez. Puede desactivar su mute. Hola, Shunek. Da un saludito ahí. Shunek, cuídate ahí en la calle, por favor. Cuidadito. Alguien que nos esté visitando hoy por primera vez. ¿Quién fue alguna persona que desactive
el micrófono, que lo ponga en on mute para decirnos quién es, eh, cuál fue su motivación, por qué nos visita, qué espera de esta sesión, para ir rompiendo el hielo, chicos, para ir rompiendo el hielo. El hielo. A ver, nadie de los que nos visitan por primera vez. Ok, de los que nos visitan por segunda vez, que fue la mayoría, creo. De los que nos visitan por segunda vez, que se presente. Tercera vez, cuarta, quinta, sexta. Hola. ¡Hey, Oye, ¿cómo está Angie! Roberto? Muy bien, Angie. ¿Qué Oye, tal? chévere. Bien, me gustan. El anterior no pude venir, pero siempre me gusta asistir a Life for Life porque me entero de cosas que no sabía de Panamá. Entonces, y Así bueno, es, conozco a gente, veo caras, hay unos que están ocultos, pero de todas formas chévere, pues. así es, Sí, así es. Gracias, bueno, Angie. Miren, vale. y yo quiero, sí, ¿alguien más quiere hablar? Por ahí vi a alguien que, no, ok. Bueno, chicos, fíjense, yo les quiero ser bien, bien honestos y transparentes, ¿no? Y yo, para ser bien responsables. Nosotros, yo, en el caso mío, yo soy ingeniero industrial y yo encontré esa pasión por la historia hace 7 años, 6, 7 años, que Eli me llevó por un viaje a un sitio histórico, como los podemos tener aquí en Panamá, no era aquí en Panamá. Y entonces yo noté, después de haber visitado ese sitio, era un centro penitenciario, y la manera en que me contaron la historia fue, la verdad es que maravilloso. Yo nunca había tenido una experiencia así. Yo dije, hey, ven acá, ¿por qué en Panamá no contamos nuestra historia de esta manera? Y eso fue lo que me inspiró, ¿ok? Y entonces yo dije, vamos a emprender, vamos a hacer esto una experiencia divertida, amena. Y lo que quiero decir con esto es que a medida que yo he descubierto todos los días, cada vez que abro un libro, un periódico, veo un documental y descubro algo de lo que representa la historia de Panamá, yo me siento más orgulloso de lo que soy como persona, como panameño. Y al mismo tiempo eso refuerza la de mi esposa y la mía, nuestro esfuerzo porque la historia que nosotros contemos sea de la manera más objetiva y potable posible. Entonces nosotros leemos fuentes confiables y ¿qué quiero decir también con esto? Que yo, en lo particular, yo no soy profesor de historiador, así que por lo tanto a mí me gusta abrir paréntesis como estos para que personas como ustedes, que son aficionados, o posiblemente haya alguno aquí que sí sea experto en la materia, pueda contribuir y hacer esto una dinámica en el que la historia y nuestro patrimonio cultural también forme parte de nuestra comunicación cotidiana, ¿sabes? Porque nos las pasamos hablando del coronavirus, nos las pasamos hablando de todo esto, pero yo creo que es tiempo de abrir un poco más la conversación a cosas como la historia de Panamá, ¿ok? Sin desmeritar, digamos, los otros temas que también tengan importancia. Ok, entonces, sin más preámbulo, vámonos entonces a las trivias. Y lo que buscan las trivias el día de hoy es provocar esa conversación, ¿ok? Yo, de lo que he estudiado, de lo que he leído, de lo que he conversado con otros especialistas, voy a compartir también lo que hemos encontrado. Pero la idea también es provocar que ustedes participen junto conmigo en esta conversación. Entonces, vámonos con nuestra señora productora a la primera trivia del día de hoy. Y dice, ¿cuál de los siguientes periodos de la historia es el más extenso en tiempo y el menos conocido o investigado? ¿Cuál consideran ustedes? ¿Cuál consideran ustedes que es el periodo de la historia eh, más extenso en tiempo y el menos conocido o investigado? Vamos a darle unos segunditos a todos para que respondan.
By the way, este es una de mis películas favoritas, o todas, Star Wars. Para los que se puedan identificar conmigo en lo de Star Wars. Ok, ¿qué dice la gente? Exactamente, el prehispánico. Y fíjense, y si alguien de una vez quiere si Participar. alguien participar de una vez. Exacto, miren, el prehispánico cuando uno abre cualquier libro de historia, va desde el paleoindio, o sea, desde prácticamente la conformación de los continentes, desde la Pangea, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y luego entonces caen en un par de páginas después, en el momento en que los primeros españoles arribaron a este continente y encontraron lo que encontraron. ¿Ok? Entonces, ¿alguien quiere aportar algo en cuanto a la historia prehispánica? Ok, entonces, fíjense, en el periodo prehispánico a mí me gusta hablar del periodo prehispánico solamente de aquellos, de lo que encontraron los españoles al momento, digamos, de su arribo. Primero, que el primer español que llegó no fue Cristóbal Colón. Y de hecho, Cristóbal Colón ni siquiera era español, era portugués. Fue Rodrigo de Bastidas. Y Rodrigo de Bastidas cuando llegó tenía como entre 31 y 34 años. Era un pelado joven, ¿ok? Estaba formado en la milicia. Y es acompañado por Vasco Núñez de Balboa, que apenas tenía como unos 26, 25 años, ¿ok? Rodrigo de Bastidas tenía una formación militar, pero se dice de él en las cartas y libros que era una persona muy humanitaria. Y eso me llama mucho la atención porque si ustedes se dan cuenta, después que Vasconillos de Balboa descubre o avista el Mar del Sur, lo que le llamaron el Mar del Sur, en ese momento, 1500, creo que fue 1510, 1511, no se habla más de Rodrigo de Bastida. O sea, Rodrigo de Bastida llegó aquí al Istmo de Panamá y luego desapareció de la historia. Entonces, ¿qué me llama la atención de esto? Que su espíritu o personalidad humanitaria iba un poco en contra de la manera en que la corona española iba a hacer las cosas que iba a hacer en este nuevo continente. De hecho, él cuando pasó a lo que era el territorio de Colombia, eso es algo bien claro que tenemos que tener, el territorio de Colombia, algunos compañeros lo traicionan, él trata de huir y queda en República Dominicana, allá muere o allá se infecta y luego regresa a España y creo que muere en España, ¿ok? Entonces él era una persona muy conciliadora, muy humanitaria. Y en su encuentro con los grupos originarios había como esas ganas de conciliar, o sea, imagínense, era el encuentro, mi amor, ayúdame con el audio para que no, el encuentro de esas dos culturas era un momento épico para toda la situación geopolítica del mundo entero, ¿ok? Las cosas no sucedieron bien porque habían otros factores, otros intereses. Y recordemos también que en 1501, o sea, a principios del siglo XVI, no me voy a adelantar tanto, pero en ese periodo, España tenía a un gran adversario. O sea, España estaba tratando de conquistar nuevas rutas navieras, ¿ok? Para su hegemonía mercantil. Por ahí vemos al profesor Rentería, que es profesor de Ciencias Sociales de un prestigioso colegio de Panamá, colegio público, el colegio José Ramón Cantera, y ojalá pueda abrir su micrófono por ahí para aportar. Entonces, España estaba buscando ese poder y lo dejo ahí. Entonces, ¿qué encontramos o qué encontraron los españoles cuando llegaron al Istmo?
Vamos a la segunda trivia, vamos a ver qué ustedes piensan que encontraron los españoles. ¿A cuánto ascendían, ustedes creen que ascendía la población de originarios a la llegada de los primeros españoles? ¿50.000 personas, 200.000 personas, 10.000 personas, 500.000 o menos de 1.000 personas? ¿Ok? Vamos a darle un par de segundos. Imagínense, los españoles llegaron. ¿Cuánta gente había en el istmo en ese momento? ¿Cuánta gente pudo haber en el istmo en ese momento? Después que, ok, dice la gente, 10.000 personas. Bueno, fíjense, hay historiadores que han investigado y ellos han calculado que la población en ese entonces era entre 200.000 y 500.000 habitantes, ¿ok? De grupos indígenas o grupos originarios. Entonces, otra de los datos que resaltan o destacan los historiadores es que habían 75 tribus en el istmo. El istmo, para los historiadores, estaba dividido, digamos, como en tres grandes regiones: el Gran Chiriquí, el Gran Coclé y el Gran Darién. Entre esos grupos originarios habían muchos dialectos. Cada tribu podría haber tenido su propio dialecto, no tenían escrituras. Y algunos arqueólogos lo interpretan de esa manera porque esto, precisamente no se encuentran documentos escritos de ninguna forma, ni en pergaminos, ni en rocas, eran, eran ellos ilustraban su historia y la historia se pasaba de manera oral, ¿ok? Entonces imagínense, o sea, en el peor de los casos, habían 200.000 personas habitando el Istmo de Panamá y en el mejor de los casos, habían 500.000 personas habitando el Istmo de Panamá. Entonces, los españoles venían de una guerra con los moros de muchos años y prácticamente la monarquía estaba sin dinero en las arcas. Venían sedientos de dinero, de riqueza. Bueno, no existía como el dinero como instrumento de intercambio, sino que todo se medía por la cantidad de oro o plata que tuvieras en tu bodega o tesoro nacional. Entonces, una de las cosas que le llamó la atención a los primeros españoles al ver los atuendos y la vestimenta y lo que llevaban estos indígenas era que tenían prendas de oro. Pero, ¿qué pasa? Que la concepción del oro para una cultura y para la otra era totalmente diferente. Mientras que para una era riqueza, para la otra era una prenda en la que tú podías decorar tu vivienda, decorar tus uniformes de guerra, decorar hacer joyería e inclusive hasta de divinidades, ¿ok? Entonces eso fue lo que ocasionó, digamos, como que ese choque de, de intereses, ¿ok? Vamos a ver, ok, entonces vamos a lanzar la próxima, chicos, micrófonos abiertos. Existieron otros grupos étnicos en el Istmo diferente a los originarios en la época prehispánica. Existieron otros grupos étnicos en el Istmo diferente a los originarios en la época prehispánica. ¿Qué piensa la gente? Ya dijimos que 200.000 a 500.000 personas habitaban el Istmo de Panamá, estaban divididos en 75 tribus, habían 3 regiones geográficas, y dice exactamente, sí, bueno, yo pienso que por aquí habían algunos, obviamente hay algunos que vinieron a nuestras sesiones anteriores, exactamente, sí hubo otros grupos étnicos en el prehispánico. Y para los que habrán ido a Chiriquí, a Tierras Altas, a Cerro Punta,
y habrán ido a el sitio Barriles. En sitio Barriles, las esculturas que hay precisamente son de una civilización que existió entre el 400 y el 600 después de Cristo, después de nuestra era, ¿ok? Y entonces la evidencia, sí, en Volcán, dice mi esposa, exactamente, en Volcán. Bueno, Cerro Punta está a las faldas del volcán del otro lado, es como decir Boquete, pero del otro lado. Entonces, en esas esculturas hechas de piedra, nosotros podemos ver a personas en el que en una columna una está cargando a otra. La de abajo, la que carga, era una persona con rasgos eh, afrodescendientes o africanos. ¿Por qué? Por la morfología de su cara, los labios, los ojos, digamos, toda la fisionomía del cuerpo, y arriba una persona con rasgos chinos u ojos achinados. Entonces se pensaba que en esta civilización había, como quien dice, algún régimen como de esclavitud, en donde los negros podían ser esclavos o podían ser la clase trabajadora, y estas otras personas de rasgos asiáticos eran, digamos, los que dominaban en aquel entonces. Algunas personas se preguntan, que, oye, pero ¿será que nosotros tenemos entonces ascendencia? Sí, tenemos ascendencia de ellos. No, porque en una de las erupciones, en una de las últimas o penúltimas erupciones del volcán Barú, esta población fue erradicada. O sea, se perdió todo, ¿ok? Sin embargo, cuando Rodrigo de Bastidas llega a Panamá y está navegando por la región del Gran Darién, él encuentra una civilización que él describe como de tez oscura. Entonces, esto lo explicamos hace unas sesiones atrás, y aunque uno pudiera pensar de que, bueno, pero él estuvo refiriéndose a indígenas de tez muy oscura. No es así, porque los españoles sabían cómo se veía un negro. Ellos, porque conocían a los moros, aunque no eran negros como tal, los moros se aliaron con algunas tribus negras africanas para hacerle la guerra a los españoles, ¿ok? Entonces, Rodrigo de Bastidas y los demás españoles conocían que era un negro. Entonces decían, no, gente de tez oscura. Pero entonces se nos viene a la mente esto, la pregunta de que, bueno, pero entonces esos negros, si ya los españoles llegaron y habían tribus indígenas, esos negros, ¿cómo llegaron aquí? Entonces hay varias teorías. Yo les voy a contar la que a mí más me gusta. La que a mí más me gusta habla acerca de una tribu de negros que trabajaron en la construcción del Cairo, de las pirámides de Egipto. Y eran negros que no eran necesariamente esclavos, que eran más arquitectos, ingenieros, albañiles. Bueno, arquitectos e ingenieros y albañiles en términos nuestros actuales. Lo que quiero decir es que era gente capacitada intelectualmente y que no estaba trabajando en trabajos forzados, ¿ok? Entonces, estas tribus esparcieron el conocimiento, tenían conocimiento de cómo hacer grandes embarcaciones, se embarcaron para explorar el mundo y llegaron al nuevo continente y llegaron al istmo de Panamá, ¿ok? Otra segunda, bueno, para compartir otras historias, es que hubo asiáticos que conocían, asiáticos inclusive del Medio Oriente, que conocían acerca de navegación y sí tenían a los negros como esclavos. Y en una de esas exploraciones, cuando llegaron al istmo o a alguna parte cerca del istmo de Panamá, ellos llegaron, pero los negros se sublevaron, se liberaron y pues mataron a los asiáticos o a los árabes, y quedaron libres y silvestres en el istmo de Panamá y tenían este conflicto. Ok, volvamos. Wow, sí, mi timing. Se supone que hoy vamos a recorrer la mayor cantidad de épocas o periodos de la historia de Panamá, y la idea es que también ustedes aporten, chicos.
abran su micrófono, interrúmpanme. Hey, Rob, mira, yo también sé, aparte, sé acerca de esto, me contaron esto, no sé qué, para ir complementando, ¿no? Ok, vamos entonces con, bueno, ¿qué territorio fue descubierto primero, Panamá o Colombia? ¿Qué territorio fue descubierto primero, Panamá o Colombia? Panamá o Colombia. Esa es una respuesta bien interesante. Una pregunta bien interesante. ¿Qué territorio, fíjense, territorio fue descubierto primero? Pero es que, ¿Panamá o Colombia? te Ajá, dígame, interrumpo, Angie. Sí, claro. Panamá era parte de Colombia, entonces, ¿no? No se llamaba Panamá. No sé. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Ok, Eso lo dijeron la vez exactamente. pasada. Eso, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo, Shunek. Shunek. Ok, exacto. Estoy haciendo Eh, compras y manejando, pero estoy aquí. ya, está bien, Shunek. Ok, bueno, la gente se está animando, eso me gusta, eso me gusta. No les dé pena. Ok, exactamente. El primer territorio que fue descubierto fue Panamá. Ok, y el profesor Boris Góndola, que fue nuestro invitado especial de la semana pasada, nos Así amplió es. un poquito al respecto. Y el territorio que hoy ocupa el país que conocemos como Colombia se descubrió en 1513 o 1510. Déjenme verificar. Yo con las fechas les soy bien honesto, no soy muy bueno. Déjenme verificar. 1533. Ok, 1533, chicos. 1501 Panamá, 1533 Colombia. ¿Ok? Y por ahí, en esa misma época, 1545, 1550, comenzaron las ferias de Portobelo, ¿ok? Y eso es muy importante, lo que Angie comentó, precisamente porque el territorio de Panamá o del Istmo de Panamá comenzó, digamos, a desarrollarse urbanísticamente antes que el territorio de Colombia. Sin embargo, a través de los años, el territorio de Colombia, o de lo que hoy conocemos como Colombia, eh, se desarrolló más, ¿ok? Porque por eso es que en Cartagena y en otros sitios hay, digamos, como que ciudades mucho más amplias y mucho más desarrolladas que la de Panamá, que las coloniales que hay en Panamá. Y de hecho, las coloniales que hay en Panamá sirvieron más para propósitos militares. Sirvieron más para propósitos militares. Ok, entonces, vamos por el prehispánico, ya hablamos un poquito acerca de, y me pueden hacer preguntas, si no quieren aportar como información, me pueden seguir haciendo preguntas. Ok, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué el primer territorio? Porque los españoles, que comenzaron a traer estos negros esclavizados, trajeron a un personaje muy importante que se llamó Bayano. Y Bayano, desde que llegó a Panamá, lo trajeron y la gente lo reconocía como un rey, el rey Bayano. Y Bayano fue traído no como un esclavo, sino como un líder, precisamente un poco eh, para persuadir a otros grupos negros. Hay distintas versiones, pero para persuadir, tratar de que las primeras reyertas, los primeros enfrentamientos para que los negros no se sublevaran, pues bajar. Pero Bayano como rey, fue uno de los primeros hombres negros eh, que, que provocó la liberación de los negros en el Istmo y comenzó el cimarronaje. Y Bayano llegó a fundar grandes pueblos a lo largo de todo el territorio nacional. Y eso de alguna manera le dio cierta estructura
cierta organización, cierta resistencia también ante los españoles dentro del territorio nacional. Ok, vamos con la siguiente. El principal adversario geopolítico de la corona española del siglo XVI, ¿quién fue? El principal adversario geopolítico de la corona española del siglo XVI, ¿quién fue? Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra. Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra. Vamos a ver qué dice la gente. Muy bien, la gente está clarita. Fíjense, Portugal, ojalá el profesor Rentería se anime y pueda aportar a la conversación. Portugal al principio estaba unido o formaba parte del Imperio Español. ¿Ok? Después Portugal se independizó, pero sí, el principal adversario, y no le llamé enemigo, aunque hubo guerras, adversario, porque había entre Inglaterra y España había una pugna por varias cosas. Y yo destaco tres. Yo destaco, lo primero es que entre Inglaterra y España hay una gran diferencia religiosa. Los ingleses son protestantes, o sea, es una rama dentro del cristianismo en la que a través de Martín Lutero se dice, hey, ven acá, la gente tiene que conocer la palabra de Dios por sí misma, a través de la lectura, ¿ok? Y ya no a través de un padre. Entonces, los protestantes tienen esa principal diferencia con la religión católica de la época, porque hoy en día los católicos todos leen la Biblia y tienen acceso a la palabra de Dios. En ese entonces no, en ese entonces las personas conocían a través de la palabra de Dios por lo que el Padre le dijera. Lo segundo es que estaban disputándose o compitiendo, creo que es la palabra más correcta, por la hegemonía o el control de las rutas navieras. Un Profesor comentario Rentería, sobre el ahí particular. viene. Ajá, diga, profesor. Sí, un comentario sobre el particular. Mire, con respecto a la rivalidad que existía entre las grandes potencias del momento, entre ellas España. Recordemos que en el momento del descubrimiento de América, a través del Tratado de Tordesillas, pues el monarca de aquel entonces determinó de una división. España se quedó con gran parte de América, mientras que los portugueses, pues, a través de la disposición del monarca, le dieron la parte de lo que hoy conocemos como Brasil. Pero la mayor rivalidad se dio con Inglaterra. Inglaterra con el tiempo, él surgió como gran potencia marítima. De hecho, utilizaba sus embarcaciones para desarrollar pues un intenso contrabando a nivel de América, ya que el monopolio pues que tuvo España impidió que las potencias del momento pues contribuyeran con el comercio o con ese proceso de colonización de manera general en el continente americano. Así es, así es. Sí, yo destaco, yo destaco, digamos, el dominio de la religión. Ellos querían esparcir. Los españoles supuestamente venían con esa misión de evangelización, no sé qué, entonces ellos querían dominar en cuanto a la religión, querían dominar en cuanto a las rutas y querían dominar en cuanto al espacio físico de lo que colonizaban, ¿no? Porque todo eso representaba, digamos, la riqueza de cada una de las monarquías. Ok, yo creo que aquí se me coló una pregunta. Eli, vamos a lanzar la próxima trivia, pero creo que en orden, vamos a ver. Ok, esta es una pregunta que no debería estar en este momento aquí, pero bueno, vamos a contestarla. Boca se convirtió en una provincia de negocios
gracias a la producción de exportación de coco, banano, cacao o café. ¿Qué dice la gente? Esto lo vimos en nuestra segunda sesión. Y recordemos que Bocas es una provincia en la que predomina también mucho exactamente, el banano. El banano. Ok, vamos a lanzar la próxima trivia, mi amor. Vamos a lanzar la próxima de una vez, que yo creo que si viene... Ajá, esto es importante. En el siglo XVII se dio el apogeo de la actividad mercantil de la corona española. ¿Cuántos negros esclavizados creen que pasaron por el istmo? ¿20% del tráfico de todos los negros? ¿40% del tráfico? ¿60% del tráfico? Más del 80% del tráfico de todos los negros. ¿Ok? En el siglo XVII, o sea, 1600, se dio el apogeo de la actividad mercantil de la corona española. Estaban traficando todo, desde cacao, barras de plata, 60% del tráfico, así es, 60% del tráfico de negros esclavizados pasaron por Panamá. Y en algunos censos que nosotros encontramos de unos libros del profesor Castillero Calvo, encontramos de que la población del Istmo de Panamá, sobre todo, digamos, de esta zona entre el Atlántico y el Pacífico, por Nombre de Dios, por Portobelo y por Panamá la Vieja, en estos censos que se hacían en algunos sitios, la población de negros llegó a sobrepasar casi el 90% de la población de los lugares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Porque esto es importante para nuestra historia. Porque la raza, el legado de los negros en Panamá ha prácticamente formado parte de la construcción de lo que es el istmo. ¿Por qué? Porque gracias a esa mano de obra se pudieron construir el castillo de San Lorenzo, se pudo construir todas las fortalezas en Portobelo, se pudieron hacer el camino de cruces, el camino de ventas, el camino real, se pudieron construir la ciudad de Panamá la Vieja. Claro, había también había mano de obra indígena, pero prácticamente, pues, de alguna manera, pues los indígenas se habían dispersado, también los habían diezmado demasiado, y era la mano de obra negra la que prácticamente construyó lo principal en aquella época de la historia, ¿no? A ver, próxima trivia, Eli. Ajá. Dice, en 219 años, o sea, entre 1554 y 1773, ¿cuántas ferias crees que se hicieron en Panamá? 219 ferias, es decir, una vez por año, 155 ferias, o sea, a veces sí, a veces no, 98 ferias o ninguna feria. ¿Cuántas ferias ustedes creen que se hizo en Panamá o en el Istmo de Panamá durante esos 219 años? Así es, 98 ferias. Y fíjense, o sea, son muchos años, y lo que quiere decir este número es que habían años en los que no se hacían ferias. Habían años en los que llegó a haber hasta 6 ferias por año, ¿ok? Y esto representaba, uno, que en aquel entonces, siglo XVI y XVII, Panamá o el Istmo de Panamá estaba en la lupa
de las principales potencias del mundo en ese momento. ¿Ok? Lo segundo, Panamá, el Istmo de Panamá, bueno, como ya lo sabemos, era un sitio seguía siendo un sitio de tránsito, y digo que seguía siendo porque en el periodo prehispánico, una de las cosas que no comenté, es que la proliferación o la gran cantidad de tribus que había se debía a una gran inmigración de norte a sur, de otros grupos originarios que vivían en el norte o vivían en el sur. Y de alguna manera, por las estaciones, por algunos hábitos nómadas que tenían, se cruzaban de un lugar al otro, y algunas personas o pequeños grupos se quedaban en Panamá y hacían como aldeas, y tenían su propia idiosincrasia. Otro dato interesante que se me pasó mencionar es que, a pesar de que habían muchos dialectos entre las 75 tribus, había un dialecto que los unía a todos, y se dice que era el Cueva. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con esto, y para mí esto es importante, ¿por qué? Porque el indígena no era que era un analfabeto, o sea, tenían su propia concepción del mundo, tenían su propia concepción de la divinidad, tenían artesanías y todo, pero podían entender también más de un dialecto. ¿Ok? Entonces, volvamos al periodo colonial. Se habían hecho 98 ferias. En esas ferias, ¿qué se traficaba? ¿Qué se intercambiaba? Ya hablamos de cacao, miel de caña, miel de abeja, plata. Se mercadeaban negros. El negro era una mercancía, y yo recuerdo haber leído entre la bibliografía que el principal derecho, o el principal derecho que tenía el negro esclavo de la época, era el derecho que en algún día de trabajo no lo azotaran. Esto de alguna manera habla la manera cruel en la que eran tratados el pueblo afrocolonial de la época. Una de las cosas que me llamó mucho la atención era que cuando transportaban a los negros a través de en los navíos, algunas veces, para liberar la carga, lo primero que liberaran eran personas. Bueno, eran negros, ¿no? Entonces, para mí es importante destacar realmente en este periodo que mucha de la infraestructura que se dio en la época fue gracias a esa población. ¿Ok? Vamos con la siguiente trivia. Y vamos a entrar a un tema que a muchos les gusta: los piratas. Edward Vernon, Francis Drake y Henry Morgan eran aliados de estos tres, son piratas, de Jack Sparrow y del Capitán Barbosa. ¿Cierto o falso? Edward Vernon, Francis Drake y Henry Morgan eran aliados de Jack Sparrow y del Capitán Barbosa. ¿Cierto o falso? Por ahí veo algunas caras que... Ok, vamos a ver qué dice la gente. Exactamente, falso. Jack Sparrow y el Capitán Barbosa son personajes ficticios de una película que se llama Piratas del Caribe, que a mí también me encanta porque ese Johnny Depp es un monstruo de la actuación. Pero bueno, eso es a manera chistosa, eran personajes ficticios, pero lo cierto es que Edward Vernon, Francis Drake y el Capitán Henry Morgan sí existieron y fueron exactamente, fue una cascarita de guineo, dice Ana Hurtado, mi hermana. Sí existieron y fueron de los principales piratas ingleses que atacaron Panamá, el Istmo de Panamá y sus fortalezas en muchas ocasiones.
Me gustaría invitar al profesor Rentería a ver si nos comparte algo de los piratas. Profesor Rentería, compártanos algo acerca de Edward Vernon o Francis Drake o Henry Morgan. Definitivamente, Rob. Mire, muchas veces hablamos de piratas y corsarios, pero definitivamente que existe una gran diferencia. Los piratas actuaban a título personal, mientras que los corsarios tenían patente de corso, es decir, estaban patrocinados por su respectiva corona. En este caso, la corona inglesa de alguna manera patrocinaba pues a los grandes corsarios para que incursionaran y obstaculizaban el monopolio que mantenía la madre España con su colonia. O sea, era una manera de bloquear, entorpecer pues esa exclusividad, ese monopolio que tenía España con su colonia. Así es, así es. Hola, yo quería hacer un comentario. Claro. Sí, hay un libro fascinante sobre la piratería de Alexander Schmeling, que era un médico holandés, que él fue contratado, imagínense, para hacer las amputaciones de los piratas. Y cuenta el propio Schmeling en este libro llamado Bucaneros de América, que Morgan era tan querido entre sus seguidores porque hizo una lista de compensaciones por cada miembro que el pirata perdía. O sea, que si en la batalla a mí me perdí un dedito, una manito, me tocaba un poquito más del botín que se repartían los piratas. Entonces deja ese trato, esa parte buena, ¿no? Entre comillas de Morgan. Gracias. Súper, muy buen aporte, muy buena. Esos son los... Anímense, gente. Ya tuvimos a Angie, el profesor Rentería. ¿Cómo se llama nuestra invitada que acabó de hablar? Maylin, soy guía de turismo. Ah, Maylin. Bueno, miren, hoy tenemos gente de calibre hoy. Bueno, yo sé que todos son de calibre, pero los guías de turismo, chuleta, para Panamá son muy importantes. Ok, vamos a seguir con nuestra siguiente trivia. Vamos a ir terminando el periodo colonial muy, muy rápidamente. Acuérdense que estos son elipses. ¿Cuánto tiempo tomó Henry Morgan, llegar a la ciudad de Panamá la Vieja? Bueno, como hoy la llamamos Panamá la Vieja. En ese momento era la ciudad de Panamá. 30 días, 14 días, 9 días, un día, 8 horas tomó corredor. ¿Cuánto duró Morgan en llegar a Panamá, a la ciudad de Panamá? 14 días, exactamente. La gente está a cuchillo. Y fíjense, parte de la travesía, déjenme ver. Ok, vamos a lanzar la próxima de una vez, mi amor. Vamos a lanzar la próxima de una vez, porque tiene mucha relación. Los 1.400 piratas que lideraba Henry Morgan llegaron por la bahía de Panamá, por el río Matasnillo o marchando cerca del Fortín de la Natividad. ¿Por dónde llegaron, chicos? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la gente para yo ir. Profesor Rentería, vaya preparándose, que lo veo ahí. Vamos a ver qué dice la gente. Ya nos dijeron que 14 días y llegaron exactamente, marchando cerca del Fortín de la Natividad. Exactamente, chicos, nunca pudo haber llegado por la bahía de Panamá, porque recordemos que la bahía de Panamá está en el sur del istmo, ¿ok? Ellos llegaron por el norte, ¿ok? Por el Caribe, no sé qué, atacaron San Lorenzo, comenzaron por el Chagres, ¿ok? Hubo una etapa en que la hacían por ríos, atacaron Portobelo. Yo no sé si realmente Henry Morgan llegó a atacar San Lorenzo, me parece que no sé, ojalá el profesor Rentería nos pueda ampliar, pero atacaron Portobelo, de ahí se fueron por algunos ríos y parte, entonces la hicieron caminando, llegaron extenuados, 14 días entre,
dice exactamente, dice mi esposa que Bradley, el capitán Bradley, que de hecho tenemos una historia acerca de eso, creo que fue mandado por Morgan para atacar San Lorenzo y abrirle paso. Luego Morgan llegó, atacó Portobelo y continuó su expedición a través de los caminos que ya estaban. Y algunos dicen que algunos indígenas o negros guiaron el camino, la ruta de Morgan y sus 1.400 piratas. Entonces nunca pudo haber llegado por la Bahía de Panamá porque pues está en el sur. ¿Ok? Entonces llegaron exactamente por el fortín de la Natividad. ¿Ok? Y realmente Morgan nunca atacó Panamá la Vieja, sino que el capitán de Guzmán fue quien con unos tanques de pólvora comenzó, digamos, a explotarla. Profesor Rentería, ¿usted quiere decir algo al respecto del ataque de Morgan y de esa época? Tiene el micrófono abierto, sí, profesor. Lo tengo. Creo que lo apagó. Uy, se salió el profesor Rentería. Ok, entonces vamos a esperar que regrese. Morgan nunca atacó directamente la ciudad de Panamá la Vieja, sino que el capitán Pérez de Guzmán, al verse desprovisto de todas esas tropas, toda esa guarnición militar que ya había mandado a San Lorenzo y a Portobelo para contener el ataque de los piratas, bueno, se quedó sin esa protección porque fallaron en esa misión, se quedó sin esa protección y lo que le quedó supuestamente para proteger y ahuyentar a los piratas era pues explotar toda la ciudad. Eso fue lo que hizo, sin embargo, eso no detuvo a los piratas entraron. Una de las cosas que hizo el pueblo español es sacar, digamos, a todos sus toros y vacas para ver si los embestían, pero eso tampoco solucionó nada. Y los piratas pues masacraron al pueblo, no se llevaron gran cosa, creo que en el saqueo, porque ya estaban prácticamente esperando a las personas. Lo único que estaban pretendiendo hacer era como que proteger a los ciudadanos. Unos días antes habían logrado como que desalojar parte de la población para que se dispersara como que en el interior. Ok, vamos entonces a la siguiente trivia. Eli, antes de que bueno, ya la soltaste. Dice, la nueva ciudad de Panamá fue construida para albergar a toda la población existente de los españoles, solo a 300 familias españolas o a los militares españoles que quedaron después del ataque de los piratas. Mientras toda la gente responde, amor, revisa si hay alguien pendiente en admitir, porque creo que hay algunas personas que quieren entrar a la sesión. Mientras tanto yo, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Ok, interesante respuesta. Los militares españoles. Pues no. La ciudad o la nueva ciudad que le llamaban, bueno, le llamaban el sitio de Lancón popularmente porque geográficamente cuando uno ve ¿cómo se llama? El casco antiguo en un Google Maps o en un mapa convencional o lo que sea, a ese apéndice que sale de la tierra firme, los geógrafos le llaman un ancón, como si fuera una espinilla. Bueno, es como una protuberancia así que sale de la tierra firme, bueno, le llamaban el ancón. Después al cerro, al monte que está a la espalda de lo que es de lo que hoy es San Felipe, le llamaron popularmente el Cerro Ancón. Pero era porque se referían siempre a esa ciudad o a ese asentamiento, el sitio de Lancón. Hey, vamos a fundar Panamá en el sitio de Lancón, porque así es que lo llamaban los geógrafos, los topógrafos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó?
Los españoles aprendieron la lección. Dijeron, señores, bueno, vamos a fundar una ciudad amurallada. Y configuraron... Ajá, profesor, ahí está el profesor. Profesor, ¿usted quería decir algo? Tiene el Sí, por supuesto, Rob. Ajá, Pido diga. disculpas, tengo algunos problemitas técnicos con el teléfono y la señal. Pero ¿cuál era Tranquilo, el profesor. tema que estaban tratando? La incursión de los 1400 piratas de Morgan a la antigua ciudad de Panamá la Vieja. ¿Cómo se dieron esos acontecimientos? Sí, mira, Rock, realmente hay varias versiones, pero la versión pues más acertada es que él mismo incursionó por el Atlántico, incursionando por el fuerte el fuerte San Lorenzo, utilizando el camino de cruce y el camino real, que lo llevó directamente al área que conocemos como la cresta. Allí incursionó directamente sometiendo pues a la defensa de la antigua ciudad. Así que eso de que por el Pacífico, eso es prácticamente imposible. De hecho, los cañones y la resistencia de los soldados estaban apuntando hacia el Pacífico. De manera de que Morgan y sus secuaces, pues ellos prácticamente los sorprendieron por la retaguardia. Así que ellos incursionaron por desplazándose por el Atlántico y prácticamente llegaron a la ciudad en la parte donde no existía ninguna protección. Así es, así es. Exactamente. Un comentario también sobre el ataque de Morgan a la ciudad de Panamá. Bueno, nosotros los guías de turismo tratamos cualquier tipo de gente y siempre hay como que embellecer el relato, olvidarse de tantos hechos históricos y fechas. Y entonces tratamos como de contarles esas cositas que se envuelven, ¿no? Entonces cuentan que Morgan se enamora perdidamente de una panameña que él capturó como recompensa, ¿no? Como rehén, exacto. Okay. Como ya habías mencionado, ellos no consiguieron el botín que esperaban, pero entonces dijeron, bueno, vamos a secuestrar a la gente de plata y cobramos rescate por esas personas. Entonces él dice pues que se enamora de esta prisionera y le ofrece todas las riquezas y ella prefiere que la maten antes de ser Morgan. Y bueno, al final él la deja libre, pero sí la anécdota o lo que se cuentan es que cuando Morgan, cuando es nombrado caballero, ¿verdad? Sir Henry Morgan, le preguntan si en alguna de sus batallas él se sintió derrotado. Y él dice, jamás, yo gané todas mis batallas. Pero recuerda el incidente en Panamá y dice, no, mi corazón se sintió derrotado por el hecho de que se había enamorado pues de esta prisionera. Entonces esos son los relatitos que uno pues le cuenta a los turistas para quebrar el hielo y que se rían y todo lo demás. Claro, claro. Esto no está de más ficcionar un poco con nuestra propia historia. Yo creo que cada pueblo tiene sus propias leyendas, tiene sus propios cuentos, y eso está bien, siempre y cuando sepamos en su momento como que separar qué es ficción y qué es historia. Digo, una historia romántica entre un pirata y una rehén no cae mal en cualquier recorrido turístico, por supuesto, y hay muchos más, el enamoramiento de Balboa con Anayansi, ¿no? Y hay muchos más, Ok, chicos, vamos a seguir por la historia. Ay, Dios mío, esto está... Ok, vamos. Siguiente trivia, Eli. Vamos a ver qué... Dice, luego de nuestra separación de España, ¿cuántos intentos de separación de la Gran Colombia tuvimos? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, yo no terminé de echar el cuento del sitio de Lancón, mientras ustedes están respondiendo, ¿no? Esa ciudad fue construida o diseñada para solamente albergar a 300 familias españolas. Se hizo una muralla, más de 5. Ok, yo he contado, o están documentados en los libros oficiales que les damos a los niños en la escuela, hay 4 intentos de separación, ¿ok? Y creo que
el cuarto está en el intento que hizo Justo Arosemena para declarar un Estado federal a Panamá. ¿Ok? Entonces eso se ve, o algunos lo interpretan como un intento de separación. El Estado federal sí se dio, pero Panamá volvió a ser parte de la Gran Colombia. Y quiero terminar el tema de la ciudad amurallada, porque la ciudad amurallada nunca sirvió para proteger a los españoles de la época de ningún ataque pirata, porque cuando ya Morgan atacó en 1671, prácticamente el tráfico había bajado mucho y para la corona inglesa ya no era como que totalmente apetecible seguir en esta cuestión. Entonces, para lo que sí funcionó fue para separar clases sociales. Entonces, los aristócratas quedaron dentro de la ciudad y los trabajadores quedaron fuera de la ciudad. Entonces, de ahí surgen los términos de intramuros y extramuros. Otra de las cosas interesantes es que la ciudad fue construida con los escombros que traían de Panamá la Vieja. Lo otro interesante es la cuadrícula perfecta de calles y avenidas perpendiculares del casco antiguo. Algo típico en las ciudades españolas coloniales es el tema de la Plaza Mayor en el centro. Y una de las cosas interesantes que a mí más me gusta contar es que tu familia era más o menos importante socioeconómicamente hablando en la medida en que tu familia tuviera su casa más cerca a la Plaza Mayor. ¿Ok? En la medida en que las familias se alejaban del centro, que era la Plaza Mayor, hacia la perimetría, entonces era una familia como menos acaudalada. Dice, una pregunta, es cierto. Ritzi Chavarría pregunta, una pregunta. ¿No se sabe quién ordenó el incendio de Panamá la Vieja? Bueno, se dice que fue el capitán Pérez de Guzmán, Juan Pérez de Guzmán, que era la persona encargada en ese momento de la ciudad, profesor Rentería. Yo no sé si usted tiene alguna otra información. Está encendido, profesor. Sí, por supuesto, Rob. Mire, respecto a esto hay varias versiones, pero la versión más aceptada es que, como usted informó, el gobernador, pues Guzmán, autorizó la destrucción del cuarto o el almacén que contenía la pólvora para evitar que cayera en manos de los piratas. Pero también hay otras versiones donde Morgan se atribuye la explotación o el incendio de la ciudad de Panamá. Así es, así es. Y aquí la verdad, aprovecho para, Ritzi, yo creo que usted quiere hablar. Dale. Si quiere, no quiere hablar. Ok, más tarde. Ok, está bien. Entonces, fíjense, aquí hay algo muy interesante en la historia, ¿no? Hay algunos historiadores o pueblos dicen que la historia la cuentan los que la pueden contar, o los poderosos, o los que tienen plata para pagar la publicación de la historia o la difusión de la historia. Entonces, claro, a los ingleses les convendría decir, hey, ¿sabes qué? Yo llegué y acabé con toda esa gente con mis 1.400 piratas. O sea, a Henry le convenía porque posiblemente después le iban a dar a Jamaica como un botín, ¿no? Y los españoles dijeron, no, nosotros la quemamos, no sé qué. Bueno, eso ya lo dejo al criterio de cada quien, ¿no? Entonces, dijimos, intentos de separación. Y esto depende de cuándo nosotros comenzamos a contar los intentos de separación, porque si nosotros comenzamos a contar los intentos de separación desde la época colonial, todos esos cimarrones, desde Bayano, Antón Mandinga, Felipillo, también estaban haciendo intentos de separación, ¿ok? Y eran negros libres y negros liberados. Entonces el profesor Boris Góndola la semana pasada nos contó que para él hubo 17 intentos de separación, pero claro, él los cuenta desde nuestros afrocoloniales. En el periodo de Unión a Colombia, yo cuento 4, ¿ok? Y el último lo hace el don Justo Arosemena con el tema del Estado federal. Sigamos a la próxima trivia.
Eli, para ver qué... Dice, el Istmo de Panamá se pone en la lupa del mundo en la mitad del siglo XIX, es decir, 1850. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan que se pone otra vez en la lupa del mundo? ¿Fue por el ferrocarril interoceánico? ¿Fue por el canal francés? ¿Fue por el camino de cruces? ¿O fue por los piratas? ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí quiero hacer un comentario. Ajá. Yo he leído un poco de Justo Arosemena y, o sea, él explica bastante el porqué de la importancia de que Panamá era parte a Colombia. Pero yo creo que él no entra dentro de los intentos de separación si lo vemos como guías de turismo. Esa Ok, era mi opinión. importante, importante, importante. Ok, le voy a dar la palabra al profesor Rentería para ver cuál es su punto de vista en cuanto a ese intento de separación. Y la gente dice, el ferrocarril interoceánico, exactamente. Los piratas en 1850 ya no existían, el camino de cruces estaba deshabilitado, el canal francés inició en 1880, así que la respuesta correcta es el ferrocarril interoceánico. Profesor, aclárenos acerca del Estado Federal de Justo Arosemena. ¿Es considerado o no como un intento de separación? Está encendido. Sí. Sí, bueno, de hecho, muchos historiadores pues consideran el Estado Federal como un intento de separación más. Claro, no de la magnitud del de Espinar, Alzurú y Herrera, pero fue más o menos una separación de carácter diplomático, toda vez que Justo Arosemena, representante pues de la provincia de Panamá, del departamento de Panamá, pues ante el Congreso colombiano, él defendió la causa de los panameños y exigió la necesidad de que Panamá fuese un estado federal. Entonces, cuando las condiciones así lo permitieron en Colombia, la lucha entre los liberales y los conservadores, cuando los liberales llegaron al poder, pues se dieron las condiciones para que el gobernador, el presidente de Colombia en aquel entonces, cambió la constitución de Colombia, y le dio a Panamá pues esa opción de manejarse por sus propias leyes. Ese proyecto es conocido como el Estado Federal de Panamá, que Panamá pues fungió como una federación, una gran federación. Así que Panamá tuvo la oportunidad de manejarse con sus propias leyes y su propia economía. Por supuesto que ya posteriormente pues ya ese Estado de Panamá quedó sin efecto. Pero por supuesto que se considera como un intento separatista más, pero de carácter diplomático. Correcto, correcto. Ok, bueno, ahí tenemos mucho material para nosotros también argumentar nuestra propia posición. O sea, nosotros, lo que a mí me gusta a través de estas sesiones es que cada uno tenga información y conocimiento para formar su propio criterio. O sea, si los libros lo dicen así, yo digo, ¿y sabes qué? Si fue una separación diplomática, para mí, yo como panameño, yo no lo consideraría como un intento de separación. Pero bueno, tenemos que tener el criterio para sustentar nuestra postura. Ok, señora productora, vamos con el siguiente, exactamente, pensamiento crítico. La fiesta número 1 de los ciudadanos, aquí entramos en tradiciones y costumbres. Estamos hablando del periodo de Unión a Colombia, o periodo departamental. La fiesta número 1 de los ciudadanos de la capital era los carnavales, la Semana Santa o la independencia de Panamá de España. ¿Cuál consideran ustedes que era la fiesta número 1 de los citadinos en ese entonces? Estamos hablando del periodo departamental, ¿ok? Y esto lo vimos hace unas sesiones atrás. Forma parte de una tesis de maestría de una profesora de la Universidad de Panamá que se dedica a estudiar tradiciones y costumbres y dice exactamente la independencia de Panamá de España. Y fíjense, es interesante porque dice la ciudad capital, ¿ok? O sea, este lado de la ciudad, no estoy hablando, porque ya en 1850, cuando el canal interoceánico, el ferrocarril interoceánico comienza a construirse, ya
lo que hoy le llamamos Colón, o lo que entonces era Aspinwall, comenzó a tener, digamos, su propia identidad, comenzó a ser una ciudad cosmopolita con sus propios, su propia dinámica social, ¿no? Entonces, la gran fiesta nacional era la independencia de Panamá de España. Los carnavales en este lado de la ciudad no tenían tanta beligerancia, o sea, se celebraban porque de hecho es una fiesta religiosa de los católicos, pero no era, o sea, era muy incipiente a lo que hoy vemos. O sea, la gente salía un día a la calle con algunas máscaras, se volaban algunos cohetes, pero no habían como que comparsas y las reinas y no sé qué, y no sé qué. O sea, no había todo ese jolgorio que hoy tenemos en el carnaval. Entonces, la verdadera fiesta era la independencia de Panamá de España, que de hecho duraba 3 días y había un espectáculo de cañones en la Plaza Catedral, habían oradores, había una gran celebración, corridas de toros, peleas de gallo, algunos desfiles por ahí, bandas de música al aire libre. Y vamos a la siguiente trivia. Eli, vamos a ver qué dice la siguiente trivia. Dice, el pasatiempo menos preferido de los panameños era leer, ir al teatro, paseos a las bóvedas o las retretas. ¿Cuál era el pasatiempo menos deseado de los panameños en ese entonces? Recordemos que en 1850 a 1860 Panamá vuelve a estar en la lupa del mundo, y comienza a haber mucha inmigración de todas partes del mundo. Dice, ir al teatro, casi la pegan, casi la pegan. El teatro no era muy popular porque no habían como que teatros desarrollados o salas de teatro en sí. Hubo un señor en 1850 que se llamó Mateo Fournier, que vino desde Colombia a basar su compañía de teatro también en Panamá, pero al no tener nosotros infraestructura para hacer teatro comercial, pues el teatro, eso por un lado. Y por otro, que a los panameños de la época no tenían, digamos, esa cultura del teatro. Entonces, había un poco de vergüenza, tanto de participar en una obra como actor, o de ir a una obra para pasar el tiempo. Entonces, el pasatiempo menos gustado de la época era leer. Y esto lo obtenemos de algunos relatos de viajeros que sacamos de esta tesis de la profesora Chiriboga de la Universidad de Panamá. Siguiente trivia, Eli. Vamos a ver qué nos tiene la siguiente trivia. Dice, ¿qué país tuvo especial interés en nuestra independencia de Colombia? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Ay, la gente se toca la cabeza, la gente dice, yo pensé que yo estaba claro en esta. Estados Unidos, bueno, la gente, ok, perfecto. Bueno, Francia realmente no fue un país que estuvo tan interesado en la independencia de Panamá de Colombia. A los franceses les resultó muy fácil obtener, digamos, la concesión para hacer el canal. De hecho, lo comenzaron a construir, fracasaron. Sin embargo, el poderío americano sí tenía ya a principios del siglo XX otros intereses, ¿no? Finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Profesor, ilústrenos ahí con algunos tratados. Tengo un comentario antes de ir al profesor. Según el libro de la construcción del canal francés, para los franceses fue importante la independencia de Panamá de España, porque así ellos pudieron vender la concesión del canal. De Colombia. Digo, de Panamá de Colombia, sí, exacto. Ajá. Ellos pudieron vender Profesor Rentería, ese es un buen punto. Bueno, de hecho, ajá.
Diga. De hecho, miren, en nuestra separación con Colombia, la verdad, se conjugaron muchos intereses. Vamos a iniciar por los franceses. No puedo decir de que la injerencia de los franceses, sino de un grupo de franceses que habían fracasado con la construcción del canal. Ellos lo que querían era recuperar parte de su inversión. Por otra parte, los Estados Unidos, que ya era una gran potencia, ya tenía muchos intereses en construir un canal en Centroamérica. Y con el rechazo del tratado Herrenheim, al presidente en su momento, Roosevelt, ya él se empeñó en construir de toda manera el canal por Panamá. Claro, a raíz del rechazo del tratado Herrenheim, simplemente no le quedó más remedio que apoyar la separación para que consecuentemente pues lograr gestionar por medio de un francés, Felipe Bruno Varila, pues la construcción del canal de Panamá. Así que allí se evidencia con mucha claridad los intereses de los Estados Unidos en la separación de Panamá de Colombia. Sí, sí, ese es un buen... Ok, sí, ese es un buen dato, ese es un muy, muy buen dato. De hecho, digamos, la concepción, el origen de un canal por los franceses se dio por un empresario, Ferdinand de Lesseps, y toda la obra, todo el proyecto se llevó desde el punto de vista empresarial. O sea, no era todo un país que quería, digamos, el control o el dominio o la injerencia de una obra de esta magnitud para controlar algo. En el caso de los americanos, sí. En el caso de los americanos, ellos lo vieron como un proyecto país, precisamente para geopolíticamente también controlar. Y de hecho, el presidente Roosevelt comisiona, o sea, dirige o administra el proyecto con mucha mano de obra militar, ¿ok? A diferencia de lo que hizo Ferdinand de Lesseps, de apoyarse de ingenieros y arquitectos, más allá de las razones por las cuales haya fracasado, Theodore Roosevelt comisiona a militares a que realmente haga la obra con un carácter más militar, y de hecho las especificaciones de nuestro canal, de nuestro primer canal, son militares. Ok, sigamos entonces Yo quería a ver si puedo hacer un comentario. Por supuesto. Sí, hay un panameño, Ovidio Díaz Espino, que escribió un libro fascinante. El libro se llama Cómo bueno, no recuerdo el nombre, pero en ese libro hay un dato revelador que a mí como panameña me cayó lo más pesado. Él consiguió escribir el libro basado en documentos que por órdenes del gobierno de Estados Unidos quedan sellados al público por 100 años. Entonces, en el 2008, después de 100 años, él tiene acceso a esos documentos y él basa su libro en los datos. Y cuenta él que inclusive los norteamericanos escogieron el 3 de noviembre. Fueron ellos los que escogieron la fecha de nuestra separación porque coincidía con las votaciones que ellos hacen en noviembre. Y el objetivo era distraer la atención mundial y lo que pasaba aquí en Panamá con las votaciones de ellos para que no supieran entonces que aquí en Panamá se estaba dando la separación de Colombia. Ese dato está en el libro How Wall Street Created a Nation, cómo Wall Street creó una nación, de Ovidio Díaz Espino. Muy interesante ese libro. Gracias. Sí, no, muy buen aporte, muy buen aporte. De hecho, una persona aquí en la audiencia dice, el país creado por Wall Street. Sí, pareciera que es ese libro. Así que vayan anotando para los que les gusta muchísimo. Dice otra persona por aquí que ya leyó el libro. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer como un círculo de lectura, ¿les parece? Ok, vamos a seguir por la trivia. Ya estamos terminando, chicos, por nuestro breve recorrido así súper. Dice, Panamá ha llegado a tener 1, 2 o 3 o ningún presidente afrodescendiente. Panamá ha logrado tener ninguno, 1, 2 o 3 presidentes afrodescendientes. Vamos a ver qué dice la gente. Yo creo que ya la gente se la sabe, por lo que he podido escuchar. Importante.
Y bueno, tal vez porque acaba de pasar el mes de la etnia negra, yo he estado como que todavía enfatizando el tema de nuestros afrodescendientes, pero exactamente el 72% acertó que sí ha tenido y siempre es bueno como que recapitular estas cosas porque vemos que hay gente que todavía no lo sabe. Carlos A. Mendoza, para los que les interesa, Carlos A. Mendoza fue nuestro primer presidente afrodescendiente en 1910 y realmente él llegó a ser presidente fue porque el presidente José Domingo de Valdía muere durante su presidencia y él toma el poder como sucesión, ¿ok? Él llegó a ser presidente creo que por 9 o 10 meses y luego lo bajan porque las relaciones diplomáticas, todavía el canal no había abierto, pero habían relaciones diplomáticas, políticas con Estados Unidos muy fuertes y los Estados Unidos no iba a permitir que hubiese, digamos, una relación con un país en el cual tuviera un presidente negro. ¿Ok? Básicamente eso es lo que cuenta, digamos, la historia. Entonces, como les decía, en el siglo, a mediados del siglo XIX, 1850, también hay un influjo importante de digamos, de otro pueblo que marca mucho la identidad del panameño, y son los chinos. ¿Ok? Los chinos en 1855 llegan a Panamá para apoyar también la construcción del ferrocarril interoceánico y llegan para quedarse. Y son gente que ha aportado mucho a la cultura, a la economía y a la educación del país. Sigamos con la última trivia de nuestra tarde. La educación universal y gratuita ha sido una visión de los liberales, los conservadores, la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante. Y yo dejé algunas pistas por ahí antes para ver qué nos dice la gente. Esto es muy importante, porque el tema de la educación, también forma parte de la soberanía de cualquier nación. O sea que los liberales, así es. Ok, vamos a analizar la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica habíamos dicho que realmente de alguna manera no estaba tan interesada en enseñarle a leer y escribir, digamos, a los feligreses, porque el rol del padre o del cura, era el que daba la palabra. Por lo tanto, pues la Iglesia Católica no tenía, digamos, esa costumbre de alfabetizar. Sin embargo, en una región que hoy conocemos como Bocas del Toro, predominaba la iglesia protestante. Los protestantes sí tenían esa costumbre de educar a su pueblo. ¿Por qué? Porque en las iglesias protestantes de la época, digamos, el pastor quería que el feligrés, que la persona leyera la palabra y fuera inspirada por el Espíritu Santo para... Entonces, las iglesias metodistas, anglicanas, educaban a su población, a su grey, y no solamente en leer las escrituras, sino en muchas otras cosas más. En 1670 y pico, los jesuitas fundan una universidad en Panamá, ¿ok? Pero era de alguna manera como que, yo no quiero ser tan severo, pero era como un poco elitista, ¿ok? Sí cumplía su misión de evangelización, pero eran muy selectivos en las personas que aceptaban para educar. Sin embargo, desde el punto de vista político, los movimientos liberales sí estaban, o el Partido Liberal de los negros y liberal de José Domingo de Ovaldía y de Belisario Porras, sí estaban conscientes de que la educación per se, universal y gratuita, era un paso importante en la soberanía de nuestra nación. Ok, chicos, hemos terminado por hoy, por este viaje de 3 periodos de la historia de Panamá. Me gustaría comentarios, inquietudes, preguntas. El profesor Rentería está ahí, los guías de turismo están ahí.
Victoriano Lorenzo, exactamente, se nos pasó Victoriano Lorenzo, miren, yo tengo un fascículo de la Estrella de Panamá en donde un monje del convento de los dominicos relata en la Estrella de Panamá de 1805. ¿Cuándo fue? No, perdón, él lo fusilaron en 1903, en febrero de 1903, profesor Rentería, ¿no? Febrero o marzo de 1903, antes de que nos separáramos de Panamá, de Colombia. Entonces, este monje dominico lo acompañó en la cárcel durante sus últimas horas y él relata en ese artículo las preocupaciones de Victoriano Lorenzo, relata su ideal, cómo le estaba pasando, cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus preocupaciones, su familia, el juicio, o sea, y yo se los voy a traer en la próxima ocasión. Muy buen comentario, Victoriano Lorenzo, no se nos puede pasar. ¿Qué otro comentario tienen, chicos? Entonces, ok, ninguno. Vamos a pasar a la última encuestita para seguir esto. Ok, ¿cuáles de las siguientes formas te gustaría conocer más acerca de nuestra historia? Opciones múltiples. Pueden elegir más de una. La segunda pregunta dice, ¿cuánto consideras que aprendiste de la sesión de hoy? Que ojalá en la próxima que hagamos tertulia, chicos, para que todos nos adentremos. ¿Cuánto consideras que aprendiste? La tercera pregunta dice, ¿qué segmento es el que más te gusta de nuestra sesión? ¿Las trivias o las trivias con invitados? De hecho, hoy no tuvimos invitado. Y si ustedes eligen trivias con invitado, bueno, voy a entender el mensaje, ¿ok? Y no pasa nada, no lo voy a tomar personal. Ok, entonces yo les voy a mostrar aquí unos diseños. Les voy a mostrar unos diseños y me gustaría saber de estos diseños que les voy a mostrar, ¿cuál es el que más les gusta? Vamos a ver. Ok, el A, el B, o el C o el D. El A hace alusión a nuestros héroes de la resistencia y atrás del t-shirt o del suéter ustedes ven nuestros héroes. Está Perequeté, Chirú, Nomé, Natá, Escoria, París, Guararé, Urracá, Musá, Bugaba y Sébaco. Son algunos. El segundo t-shirt, la opción B, está dedicado a nuestro primer presidente afrodescendiente, Carlos A. Mendoza. El tercero, a Bayano de Filispillo. Y el cuarto, el D, a uno de nuestros intentos de separación, el de 1830. ¿Ok? Ustedes eligen ahí cuál de ellos. Ok, y entonces esta es una pregunta. Por la adquisición de este t-shirt, ¿te convertirías automáticamente en sponsor de una producción teatral acerca de Bocas, su historia y contribución al nacimiento de la República? ¿Te gustaría impulsar esta producción? ¿Sí o no? Ok, vamos a esperar qué dice la gente. Y antes de cerrar la sesión, me gustaría compartirles esto, chicos. Gente, si nos quieren apoyar, síganos en nuestra cuenta de Instagram y YouTube. Comparte las invitaciones con todos los que puedas. Descarga nuestro aplicativo móvil, es gratuito. Y tenemos proyectos súper interesantes. Si estás buscando ser voluntario, hacer algo en tu tiempo libre, estás buscando una práctica profesional o alguien que ustedes conocen quiere hacer una práctica profesional, escríbanos porque tenemos proyectos súper interesantes. ¿Ok? Entonces, Eli, a ver, entonces dice, bueno, los live Zoom, perfecto. Y bueno, tenemos algunas personas que le interesaría un círculo de lectura, a otros sitio web con videos cortos, súper bien, un juego lúdico en un app. Dice, ¿cuánto consideras que aprendiste después? ¡Wow!
Gracias, chicos. Yo sé que han sido condescendientes. La verdad es que yo estaba muy, muy, muy nervioso. Pero gracias. Aprendimos mucho. ¿Qué segmento es el que más te gusta de la sesión? Trivias con invitados. Ok, listo. Ya entendí. Me dieron una buena votación, me dieron 5, pero quieren volver a los invitados. No se preocupen. Y de hecho vamos a hablar con el profesor Rentería para ver si el profesor Rentería es nuestro próximo invitado. ¿Cuál de estos diseños a la gente le gustó el A? O sea, el de los héroes de la resistencia. Wow, interesante. Muy bien. Y el 58%, ok, el 58% estaba ahí, tight. Unos sí, otros no. Le interesaría impulsar la producción de Livebox Podcast. Bueno, sin más que agregar, nos extendimos un poquito más de lo que yo había planeado, pero yo creo que ha valido la pena. Nada, esto dentro de un par de segundos, de unos minutos, yo le voy a pasar un link para que nos contesten otras preguntas que no tienen nada que ver con esto de la historia, no sé qué. Y me ha encantado verlos a todos. Para nosotros fue un gran, gran placer. Espero verlos en la próxima sesión de Zoom. Y sin más que agregar, bueno, nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao, Cristian Rizzi, gracias por venir. Profesora Donna, Angie Drummond, Gismaydi, muchas gracias. Muchas gracias. Eunice, gracias. Mi guisa. Pero gracias a todos por Iralides, gracias también por venir. Espero que inviten a otros la próxima semana. Y espero que también estén un poquito más, ¿sabes? Con ganas de compartir esas historias que son muy, muy interesantes. Chao, chicos. Gracias, Angie. Chao, gracias a todos. Gracias. Chao, Donna. Eric Bosques. Respetos. Saludos. Abrazos a lo lejos. Gracias por venir, Eric. Te he visto varias veces. Saludos. Chao.